Lección 60. Dios es el amor en el que perdono. Corresponde a la lección 46. Dios es la fortaleza en la que confío. Lección 47. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Lección 48. La voz de Dios me habla durante todo el día. Lección 49. El amor de Dios es mi sustento. Lección 50. Son las últimas 5 lecciones de este primer repaso y vamos con ellas porque son la joya de lo más bonito que podemos recibir en el día de hoy. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Pero con todo esto, el perdón es el medio por el cual yo reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta Él. Bueno, Dios es el amor en el que perdono. No hay nada que perdonar porque jamás hemos hecho nada en donde hayamos tenido culpa, donde hayamos pecado, donde hayamos hecho algo malo. Entonces, jamás hemos hecho nada condenable. Dios no juzga a nadie porque no condena, no ve nada más que errores, algo que hace su hijo, pero que no tiene ninguna importancia, no existe, porque su hijo es eternamente su voluntad, inocente, pleno, libre, luz, la luz de él. Así que no tiene que perdonar a su hijo. Entonces, cuando tú estás libre de culpa, no condenas a nadie, porque ves a todo el mundo inocente, igual que tú. Porque lo que haya hecho alguno que haya parecido un acto condenable es una ilusión. Esa persona que hizo eso, lo único que está es creando falsamente con sus pensamientos y con los tuyos, porque las mentes están relacionadas y tú estás viendo ¿eh? Lo que tú también proyectas porque ves a él hacer cosas que crees que son condenables. Y entonces, si tú estuvieras libre de pecado y te hubieras perdonado a ti misma y fueras inocente, no verías sus acciones como condenables. Simplemente se corregirían porque tu mente estaría en una mente perdonada. Las mentes están unidas. Entonces, necesitamos el perdón porque nos hemos condenado, no porque el perdón sea algo necesario en el cielo. Aquí en la tierra sí. En la tierra, en este estado en el que vivimos, nosotros tenemos en nuestra mente una idea de culpabilidad. Entonces nos culpamos y además estamos atraídos a la culpabilidad y al miedo que nos provoca la culpabilidad. Y con esa culpabilidad y con ese miedo seguimos escondiéndonos del amor de Dios, que nos dice que nunca pecamos ni nunca hicimos nada en contra de Él. Nosotros en última instancia creemos que nos hemos separado de Dios y que le hemos atacado al separarnos. Por lo tanto, lo que nos va a volver es el ataque de Dios hacia nosotros. Y con ese estado inconsciente lo vamos a llamar, no lo vamos a llamar inconsciente porque el libro no menciona la palabra inconsciente, así que yo tampoco la voy a mencionar. Con esa idea guardada dentro de nosotros, que no queremos ni recordarla del miedo que nos da, estamos proyectando culpa en que no hago bien las cosas, en que no me he portado bien con en que no estudio lo que tenía que estudiar y no saco los títulos. Toda la culpa está proyectada en todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué necesitamos? El perdón. El perdón es el amor de Dios. Dios
te perdona todo porque nunca te consideró culpable. Y nosotros tenemos ese recurso que Dios nos da para poder liberarnos de todas nuestras culpas. Ese es, en última instancia, es el plan de la expiación. Dios elabora un plan para que su hijo pueda salir de la mente tremenda en la que se ha metido al creer que se ha separado, al desear separarse de su padre. Entonces su padre le da un recurso para que pueda volver otra vez al punto de partida donde él creyó que había cometido un acto tremendo, que es desear separarse del padre, atacar al padre para separarse de él. Y ahí se genera toda la culpa que tenemos nosotros en nuestras vidas. Entonces, el recurso del perdón es un recurso que en el cielo no se necesita, aquí en la tierra sí, y nos lo da Dios. Es el amor de Dios en forma de perdón. Y es deshace esta ilusión de que esto es un acto condenable y de que tienes culpa, porque es solo una ilusión y las ilusiones no producen nada. Tú eres el eterno Hijo de Dios. Y este es el perdón. Es decir, que si yo no estudio las oposiciones y no saco el puesto que quiero y me culpo por ello, yo tengo un recurso del amor de Dios en mí para poder liberarme de esa culpa y dejar de atacarme. Y al dejar de atacarme, dejo de atacar a Dios. Ese es el plan de la expiación, los perdones de todo lo que hago que yo condeno. Eso me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios me podrá tender la mano y elevarme hasta Él. Dios necesita que tú te perdones porque Él ya te ha perdonado. Dios te enseña a que te perdones porque Él ya te ha perdonado. Y cuando tú te perdonas a ti mismo, perdonas a todos, cualquier acto da igual, no hay escalas. Y entonces es cuando te puedes elevar hasta Él. Él te tiende la mano para que te eleves hasta Él. Mientras creas que eres culpable, estás en las nubes del miedo, de la culpa, del dolor y del sufrimiento. Segundo, Dios es la fortaleza en la que confío. Y dice, no es con mi propia fortaleza con la que yo perdono, es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí. Y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó de mí. Qué bonito. ¿Eh? A ver, nosotros creemos que vivimos en un mundo donde la fortaleza, ¿no?, la tenemos que sacar de nosotros mismos. Y nosotros mismos, sin Dios, no somos fuertes, somos débiles, totalmente débiles. Estamos a merced de un mundo que suceden cosas. Un día hay un huracán, mañana hay una tormenta de nieve, pasado se muere el vecino. Entonces estamos al pairo de un mundo que parece que nos controla a nosotros cuando somos nosotros los que hemos proyectado ese mundo. Pero somos débiles porque ni lo sabemos, ¿eh? Y vivimos a lo que nos traiga, ¿vale? Entonces no es con mi propia fortaleza con la que yo perdono las cosas que me pasan y las cosas que suceden. Con mi propia fortaleza yo no perdono una guerra donde ha habido asesinatos masivos. No perdono, aunque diga que sí, porque mi propia manera de ver la vida ve una masacre ahí. Pero Dios no ve masacre, Dios ve ilusiones, hijos suyos que están en ese momento perdidos y que vuelven a Él, porque están en Él siempre. Entonces, no es con mi propia fortaleza con la que yo perdono, ni que no estudio, ni la masacre que veo en la televisión. Es con la fortaleza de Dios, que la tengo yo, que me la da a mí, que es su voluntad. Entonces, con esa fortaleza, claro que puedo perdonar todo, absolutamente todo. Es con mi propia con la fortaleza de Dios en la que yo confío, con lo que yo perdono. Ojo. No perdono yo por mí misma, no, mira, esto lo perdono porque yo soy muy buena, no.
La fortaleza de Dios en mí me da el poder de perdonar. A medida que yo comienzo a ver, reconozco que es su reflejo en la tierra, que el perdón es el reflejo del amor de Dios en la tierra. Conforme yo voy aprendiendo a ver, voy perdonando y voy viendo luz detrás. Voy perdonando y voy viendo luz. Y entonces veo que eso es su reflejo, que el perdón es el que me trae el reflejo de su amor en la tierra, la luz de Dios. Y dice, perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí. Cuanto más perdono, su fortaleza más se aviva en mí. Y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó el amor de mí. ¿eh? El amor que yo decidí olvidar, que es el amor de Dios, empiezo a recordarlo perdonando, pero el amor nunca se olvidó de mí. Fijaos qué maravilla. Dios es la fortaleza en la que confío. Tercero, no hay nada que temer. Y dice, ¿cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver? No se parecerá en nada a la que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido, el Espíritu Santo, Cristo, el reflejo del Hijo de Dios. Los veré en todos. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? Cuando pueda ver la verdad, no veré nada tal y como es ahora. Todo el mundo y todo cuanto vea estará bendecido. Reconoceré en todos a mi amigo. Todos serán mis hermanos. Todos serán el Cristo más querido. ¿Yo qué puedo temer en un mundo en el que perdono? Y que a su vez, una vez que yo le perdono, me perdona él a mí. Es correspondido ese perdón. Yo perdono y el mundo me perdona. ¿Qué puedo temer? No hay nada que temer, porque perdono. Y el perdón borra todas las nubes de culpa. Entonces no hay nada que temer. Mientras perdone, no hay nada que temer. La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo instante en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. Fijaros que estas 5 lecciones son todas perdón, perdón, perdón. No hay un solo instante en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. La voz de Dios me está diciendo todo el rato que perdone para salvarme yo y para salvar al mundo. No hay un solo instante en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar a donde pueda ir, porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le ha dado a su Hijo. Así que no hay un solo instante en que Dios no nos esté hablando para que perdonemos, para que nos salvemos de aquí perdonando. No hay un solo instante en el que no esté dirigiendo mis pensamientos, que no guíe mis pasos, que no conduzca mis actos. Ni un solo instante. Dios está ahí. No hay un instante en el que pare. Por eso la humanidad y nosotros vamos teniendo cada vez más luz. Entre las sombras que tenemos está Dios siempre detrás. Me dirijo hacia la verdad, no me dirijo hacia otro sitio. No hay ningún otro lugar donde pueda ir, porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le ha dado a su Hijo. No tenemos otro guía, no tenemos otra voz. Todo lo demás son ilusiones. La voz de Dios te habla durante todo el día. Perdona, perdona, perdona y te lleva al centro de ti mismo, a tu verdad. Y tu verdad al final es todo, todo irradia en la luz que eres. Una maravilla. Y por último, el amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que yo lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable, su Hijo no puede pecar. Y cuando contemplo el mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su hijo. Fijaros qué maravilla.
El amor de Dios es mi sustento. Ese es mi verdadero alimento, el amor de Dios. No es lo que como todos los días. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que yo lo pueda ver. Está conmigo alumbrándome. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su Hijo. Cuando contemplo al mundo, a los demás, a todo lo que veo con su visión, recuerdo que yo soy su Hijo, que yo estoy unida a Él, que soy tan maravilloso como lo que estoy viendo fuera. Bueno, pues estas 5 lecciones de perdón, de perdón, de perdón, de que tenemos que ejercitar el perdón, de que tenemos que practicarlo, de que esa es nuestra salvación, el perdón. Estas 5 lecciones son la práctica de hoy. Con ello terminamos lo que es el primer repaso. Muchísimas gracias por compartir. Muy buenas prácticas.